Apóstol Misael Argenial con su esposa. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Ellos primero vienen de Cumaná, vienen de Honduras. Pastor Orley de Ecuador. Y bueno, están aquí porque Dios los trajo, mi hermano. Para poder entrar al país fue un milagro, pues. Y hoy veníamos hablando de eso y oramos bastante por eso. Y el Señor lo ha traído con un propósito. Así que Dios va a cumplir su propósito. Aplauda al Rey de Gloria. Que Dios bendiga a la iglesia cuadrangular de Cagua. Aleluya. Estamos felices y contentos de estar haciendo este recorrido por este país tan hermoso y precioso que está en la niña del ojo de Cristo Jesús. Y sabemos que Dios hará y provocará pronto ese rompimiento. Porque usted como iglesia nació, diga yo nací para provocar rompimiento. Diga yo nací para cambiar atmósferas. Me he convertido a través de Cristo Jesús en un agente de cambios, un transformador de ambiente, y tomo atmósferas. Diga yo no me hago a la atmósfera, yo cambio atmósferas. Así que la iglesia de Cristo de Cumaná, la iglesia de Cristo de Cagua está feliz y gozosa porque sabe que pronto su milagro ya está a las puertas. El Señor ha estado levantando la iglesia de Venezuela a que le busque como nunca antes lo ha hecho. Porque mire, esto va a explosionar. Esto va a explosionar. Esto es poderoso lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y en nosotros nos llenamos de ver el hambre que hay en Venezuela. En los dos lugares que hemos estado, vemos hambre de Dios. Y esto le agrada a Cristo Jesús. Y por lo tanto Él escucha nuestras oraciones, escucha nuestros ruegos, y la contestación ya está a las puertas. Problemas financieros son en el nombre de Jesús solucionados, porque para Él no hay nada difícil, porque nuestro Dios no tiene problema financiero. Venezuela podrá tener, pero la iglesia de Cristo en una forma sobrenatural sale hacia adelante, avanza, conquista, desarrolla. Así que están en nuestro corazón. Llegamos allá y ahora acá y estamos sintiendo un amor por Venezuela y vamos cargados. Y allá nosotros tenemos más de 300 intercesores en nuestra iglesia y estaremos levantando sus brazos también. Estaremos orando. Son una carga que el Señor está poniendo en nuestras vidas. Y creamos en nuestro corazón que les amamos y que pronto vamos a estar aquí de regreso si Dios lo quiere. Diga conmigo, esta es una noche de milagros. Esta es una noche de salvación. Esta es una noche de sanidad y de liberación. Toque a su hermano y dígale, esto estará poderoso. Amén. Buenas tardes, iglesia, buenas tardes. Dios bendiga a ustedes en esta hora. Vamos a ver si puede tomar un pañuelo y algo y lo mueve y a dar un grito de gloria a Dios esta tarde. ¡Vamos juntos! ¡Gloria a Dios! ¡Venezuela para Cristo! Señor, esta tarde tomo autoridad de este lugar y oro para que tu Espíritu Santo se mueva, tu presencia fluya entre nosotros, tu gracia, Señor, sea muy especial esta tarde. Espíritu de Dios, que la palabra toque el corazón y bendiga la vida de este pueblo sediento de ti. En el nombre de Jesús atraemos tu presencia.
y tu manifestación sea grande hoy. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Pueden sentarse, por favor. Qué alegría. Hemos estado en Cumaná en un tiempo muy fuerte, con muchas salvaciones y muchos milagros. Tremendo tiempo lo que vivimos el día martes y miércoles. Esta tarde yo voy a pedirles que estemos quietos, que abramos nuestro corazón. Estoy casado con mi esposa por 42 años. Estamos muy jovencitos cuando nos casamos. Yo terminé criándola a ella. Tenemos 3 hijos, 41 años, 39. Hoy está cumpliendo 39 años nuestra segunda hija, y la tercera hija 31. Tenemos 8 nietos. El mayor tiene 19 años. Y tenemos 42 años de ministerio. Nos casamos en enero del 77 y en septiembre abrimos nuestra segunda iglesia. Y bendigo a Dios. Esta tarde el Espíritu Santo va a hacer cosas buenas entre nosotros. El Espíritu Santo y el ministerio de Jesús. Escríbalo. El Espíritu Santo y el ministerio de Jesús. Jesús tenía 2 naturalezas: la divina y la humana. Jesús fue Dios encarnado, Dios que se hizo hombre, y teniendo naturaleza humana, una de las cosas que yo admiro en la vida de Jesús, y siempre he dicho que hizo grande a Jesús, al Jesús hombre, fue la comunión íntima con el Padre y el ministerio de compasión realizado al mundo. Su vida íntima le dio totales victorias, satisfacciones ministeriales. La oración y la vida íntima de Jesús, su relación con el Padre, le dio victorias incomparables. Jesús oraba noches completas, madrugadas. Las grandes manifestaciones en su ministerio terrenal se debieron a eso, a la compasión, pero a la relación íntima con el Padre. El Salmo 25:14 van a estar colocados aquí en las pantallas para que puedan verlo. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Vamos a leerlo todos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aleluya. En Lucas capítulo 5, versos 15 y 16, nos habla de que su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades, pero con frecuencia se retiraba a lugares desiertos y oraba. En esta tarde quiero que enfoquemos cuál fue la razón por qué las multitudes lo seguían. Estamos nosotros en un momento histórico en la vida de esta nación. Toda la crisis que experimenta Venezuela hoy día es parte de un proceso divino, porque Dios va a tocar con impacto el corazón de toda esta tierra. Aleluya. Yo creo que estamos a las puertas
del más grande avivamiento de la historia de este país. Y vemos nosotros, a través de Cristo, nuestro líder, cuál es el fundamento para que las multitudes puedan venir y ser parte del reino de Dios. ¿Por qué a Jesús lo seguían multitudes? Donde quiera que él iba, las multitudes estaban allí. Por cualquier ciudad, la gente lo perseguía. Y venían de diferentes pueblos, ciudades, aldeas y caseríos. Y había una razón. Jesús siempre fue una respuesta para la humanidad. Y fue una respuesta para la humanidad debido a su relación cercana con el Padre. Encontramos que vio a un paralítico, tuvo misericordia de él, pero tenía poder y autoridad para decirle: levántate y anda. Y cada paralítico que se levantaba atraía multitudes. Sanó ciegos, sanó leprosos, desató la lengua del mudo, los sordos oyeron. ¿Qué es lo que Jesús no hizo? Los oprimidos fueron libres, los endemoniados fueron libertados por su poder. Y mientras Jesús operaba en el poder del Espíritu, las multitudes venían a él. Yo creo que uno de los trabajos más hermosos en la vida de la iglesia es el alcance de multitudes. El propósito más grande del reino de Dios es la salvación de las almas, el crecimiento del reino. Y como iglesia fuimos establecidos para ganar, ganar y ganar y no parar de ganar. La iglesia debe ser creativa, dinámica, estar ganando almas, estar bautizando las almas que salva, estar discipulando las almas que salva y que bautiza, y estar enviando. Esa es parte del trabajo divino en cualquier organización de la faz de la tierra. Pero vemos cómo Jesús logra captar las multitudes. ¿Por qué dice que su fama se difundía cada vez más? La fama es inevitable cuando las manifestaciones de Dios están llegando a nuestra vida. No nos interesa ser famosos, pero es algo que no se puede detener. Y las multitudes comenzaron a seguir, y toda la gente por todas partes hablaba de Jesús. El nombre de Jesús estaba en la boca de todos, viendo sus milagros, sus manifestaciones, su nivel de poder, de autoridad, pero también su espíritu compasivo. Y aquí nos dice que grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero encontramos ahí la razón. Pero con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si algo que va a transformar Venezuela, si algo que va a cambiar muy pronto este país, es el clamor poderoso de la iglesia. Es el incienso que sube a la diestra de Dios a causa de una iglesia que quiere días mejores. ¿Cuántos quieren días mejores? Yo declaro que vienen tiempos de refrigerio para esta nación, que la gloria de Dios cubrirá este país de norte a sur y de este a oeste, y que nadie podrá detener lo que Dios va a hacer en este tiempo. Pero la oración es la que abre el camino. La oración antecede a todo movimiento de Dios. Todos los grandes movimientos de la historia en la Biblia y en los avivamientos de la historia fueron antecedidos por tiempos de oración. En Lucas 6, 12 y 13 dice que en esos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Las noches que nosotros vemos novelas, las noches que jugamos a las redes sociales,
Las noches que pasamos en el Instagram, enviando mensajes a todo el mundo, Jesús las dedicaba a tener comunión con el Padre. Pero cuando amanecía, los demonios se postraban a sus pies y las enfermedades caían como plaga. Había un poder, un nivel de autoridad que sorprendió a propios y extraños. Lógicamente, siempre venía del secreto de Dios. Damos un aplauso a Jesús. Pasó toda la noche orando. Toda la noche para elegir a sus discípulos, oró toda la noche. No eligió a los más intelectuales, no eligió a los más elegantes. Se fue a las playas de Galilea para llamar a simples pescadores, hombres que serían potenciales transformados en instrumentos de Dios para la transformación del mundo. En Lucas 9:28, verso 32 también dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, su segundo grupo íntimo, y subió al monte a orar. ¿Cuál fue la satisfacción más grande de Jesús? La oración. Era su vida, era su anhelo, su deseo. Subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Allí Jesús fue lleno de gloria. ¿Dónde estaba Jesús cuando fue transfigurado y lleno de gloria? Estaba orando delante de Dios. Ahora, ¿qué tipo de oración Jesús hacía mientras fue transfigurado? Jesús oraba profundamente. Oraba largamente. Tenía mucho que hablar con el Padre, mucha necesidad de hablar con el Padre. En Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto allí y oraba. Una de las cosas que los creyentes tenemos que aprender es una vida de disciplina. Usted no se puede acostar a medianoche todos los días y levantarse tarde en la vida cristiana para ver los movimientos espirituales que tenemos que ver. Hay que trabajar apasionadamente por Cristo Jesús el Señor. Y hay que tener una vida de disciplina, acostándonos temprano y levantándonos muy de mañana para tener comunión con Cristo Jesús y con su Santo Espíritu. Y trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar es un honor para la gloria de Cristo Jesús. Dice que se levantaba muy de mañana, aún siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. No habían teléfonos celulares, no existía distracciones, no habían niños llorando, no habían mujeres reclamando. El problema nuestro es que necesitamos ir a tiempos a solas con Dios, a tener encuentros personales con Cristo que revolucionen nuestra vida, que nuestro nombre sea cambiado, que sea cambiado todo nuestro ser. Necesitamos la oración. Pero Jesús, tomando decisiones contundentes por la salvación del mundo, en el libro de Lucas 22:41, se apartó de los discípulos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí se debatía la salvación del mundo. Y Jesús, aunque él sabía que había venido para morir por la redención del mundo, la muerte de la cruz, lo terrible de la muerte en el Calvario, como hombre le pegaba fuerte, muy fuerte. Y fue a orar: si es posible, pase de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De las cosas que el Padre amó en la vida de Cristo es su nivel de obediencia, su nivel de entrega, de dependencia del Padre. Son las cosas que lo engrandecieron. Y de pronto un ángel del cielo apareció para fortalecerle, porque su batalla era muy fuerte. Y estando en agonía, Jesús agonizó orando. ¿Qué tipo de oraciones hacemos nosotros? ¿Cómo podemos tocar y conmover el trono de Dios? Sino con oraciones profundas que broten del corazón. Jesús agonizó orando. Y estando en agonía dice que oraba más intensamente. No tenía distracciones. Estaba conectado al Padre. Oraba más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Algunos escritores consideran que se rompieron algunos vasos capilares y se mezcló la sangre con el sudor y caían como grandes gotas de sangre a la tierra. Otros escritores médicos consideran que fue tanta la presión con que Jesús llegó a orar que se rompieron las glándulas sudoríparas y se mezclaron con el sudor y caían a la tierra como grandes gotas de sangre. Si algo va a pasar en este país, tenemos que orar de esa forma. Si queremos conmover el trono de Dios, nuestras oraciones deben dejar de ser superficiales y pobres y clamar hasta la agonía. Salva Venezuela, haz milagros en esta nación. Espíritu Santo, toma control de este país. ¿Cuántos quieren ver una Venezuela transformada, levantada, económicamente transformada? Aleluya. Y ver esta nación salvada para Cristo Jesús. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y Jesús les dijo: ¿por qué dormís? Iglesia, hay tiempo cuando hay que orar, y este es el tiempo. Yo estoy seguro que la oración es el poder más grande con que cuenta la iglesia de Cristo. No hay nada que esté de pie mientras la iglesia ore. La oración es el poder más grande que nosotros tenemos. Pero también conocemos, aparte de su comunión, la obra maravillosa de compasión, el amor compasivo de Jesús. Durante el día, después de esos tiempos maravillosos de oración, Jesús pasaba y levantaba a los paralíticos, abría los ojos de los ciegos, predicaba mensajes poderosos que impactaban el corazón de multitudes. Fue un ministerio fructífero, productivo, incomparable. Por eso su fama se fue extendiendo por toda la nación. Su vida íntima fue su poder. Dios estaba con él. Ahora veamos, quiero compartir algunos puntos. Y quiero hablar en primer lugar en esta tarde sobre cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para su ministerio. Cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para su ministerio. En Mateo 3:16, Jesús fue para ser bautizado por Juan. Y cuando llegó al lugar del bautismo, estaba orando. Y estando en oración, los cielos le fueron abiertos. Yo declaro cielos abiertos para Venezuela, para la iglesia cuadrangular de Venezuela. Cielos abiertos, los ángeles suben, ángeles descienden, ángeles llevan oraciones y ángeles descienden trayendo respuestas, ángeles al servicio del pueblo de Dios. Cuando hay cielos abiertos, la conversión de almas son multitudes. Aleluya.
El poder de Dios se mueve en la iglesia. La iglesia se dinamiza, la iglesia se transforma, se vuelve una iglesia protagonista. Yo contaba en Cumaná que en 1993 nosotros ya teníamos algunas miles de personas. Teníamos una iglesia antes de construir el templo para 20,000 personas, un templo de 600 personas, y el día domingo teníamos 6 servicios llenos. La gente en los pasillos, la gente a la orilla de la plataforma, gente afuera y una multitud afuera queriendo ingresar. Y el Espíritu Santo, estando en ayuno y en oración, me dijo: tómate los estadios del país. Yo deposito sobre ti una unción de evangelismo, una poderosa unción para tomarte los estadios y ganar miles de almas. Le dije: Señor, nunca se han llenado los estadios en Honduras. Me dijo el Espíritu Santo: yo los llenaré. Y también me dijo: vas a rentar televisiones y vas a rentar radios de toda la nación para que el mensaje invada Honduras. Le dije: Dios, ¿y el dinero? Eso cuesta mucho. Yo te daré todo el dinero que tú necesitas. Amados, un abril de 1993. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es fiel y justo, maravilloso. En 1993, la primera cruzada en el estadio de la ciudad, comencé a declarar: el estadio estará lleno y no cabrá una aguja en él. Y la gente comenzó a burlarse y a tirar palabras. Eso pegó en mi corazón. Pero era un proceso para mi vida. Así que me retiré para ayunar 25 días. Y esos 25 días lloré mucho. Y le decía: Señor, salva a las prostitutas, salva a los homosexuales, salva a los sicarios, a los hombres malos de esta nación. Desespéralos, haz que vengan desesperados a la cruzada. Mientras yo oro, Señor, provoca algo en el ambiente de la ciudad. Amados, llegó el primer día de la cruzada y yo tenía algunos temores. Mi carne no podía entender lo que sucedía muy bien, y me introduje bajo la plataforma atemorizado y seguí orando en la plataforma. Pero yo comencé a escuchar música y gritos y alabanza y emoción por todos lados, y oía voces que gritaban en el estadio. Salí curioso para ver qué sucedía y vi aquel estadio que no cabía una sola persona, multitudes. Y cuando vi eso, comencé a llorar. Estaba llorando cuando vino corriendo una persona y me dijo: pastor, solo usted puede dar la orden. ¿Qué pasa? Le digo: hay miles de personas afuera. Si usted no da orden, van a derribar los portones del estadio. De la orden para que entren. Le digo: abran los portones, que entren y que llenen el campo de fútbol. Las multitudes lo inundaron. Desde entonces comencé a ver los milagros. Los paralíticos dejar sus sillas de ruedas y comenzar a caminar en el estadio, y la gente gritando y aplaudiendo. Comencé a ver los endemoniados correr, gritar, pero ser libres, caer bajo el poder del Espíritu. Comencé a ver las multitudes venir llorando, corriendo al altar de Dios, aceptando a Cristo. Amados, este es un movimiento extraordinario. Tengo 28 años de cruzadas en mi nación. He ganado miles, cientos de miles de personas para Cristo Jesús el Señor. Aleluya. El evangelio en mi país era pobre. Nos humillaban, nos maltrataban. Pero después de todo este movimiento, 48% somos cristianos evangélicos en Honduras. 51% cristianos evangélicos en mi ciudad. Dios está haciendo cosas grandes, y Dios va a hacer cosas grandes en esta nación. Declaro cielos abiertos para Venezuela. Cuando los cielos están abiertos, la gloria de Dios desciende y las cosas divinas y las manifestaciones se vuelven reales.
el Espíritu Santo cayó en forma de paloma sobre Jesús y reposó sobre él. Reposó. Y una voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Su vida de obediencia, su vida de entrega, su comunión íntima hizo que el Padre declarara: en él tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué el Espíritu Santo vino a la vida de Jesús? Para equiparlo, prepararlo para su ministerio terrenal, para que su ministerio terrenal destruyera las obras del diablo y estableciera con poder su reino y pudiese salvar al mundo perdido y contaminado. Jesús puso su vida en las manos del Padre, comprometiéndose totalmente a abstraerse de los placeres del mundo y hacer la voluntad de Dios. Algunas veces el peligro que nosotros tenemos es que nos creamos profesionales y que ya no necesitemos de Jesús. Nosotros debemos ser siempre dependientes. Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestra vida, es nuestra inspiración, y debemos mantener una comunión íntima con Cristo Jesús. En el momento que nosotros buscamos a Dios en oración y en ayuno y a través de la vida íntima, veremos que al día siguiente la iglesia va a decir: ¿qué tiene el pastor? ¿Qué le pasa al pastor? ¿Por qué? Porque lo vemos diferente. Hay una gloria sobre él, hay una unción, hay un poder sobre él. Vamos, pastores, ¿dónde están los pastores de Dios en esta tarde? Líder, ¿dónde están los líderes de Dios esta tarde? Debemos venir a Jesús y buscarlo con toda nuestra pasión. En segundo lugar, después de que Jesús es equipado, vemos cómo la unción del Espíritu Santo lo equipó con un propósito. Lo equipó oficialmente para destruir las obras del diablo. Para eso somos la iglesia, para destruir las obras del diablo. Yo estaba contando que mi esposa y yo iniciamos el ministerio el 10 de septiembre de 1977. Era la zona de prostitución en la ciudad. Y yo era un banquero, un joven profesional que trabajaba para un banco inglés. Y en la noche recorría 60 cuadras caminando para llegar a ese centro de prostitución peligroso. Estaba cargado de una nube de polvo que lanzaban los autobuses que pasaban por ahí cada noche. Y las rocolas que sonaban con violencia, con música estridente. Habían ahí rótulos que jamás olvido: mi amor de medianoche, mi consuelo, mi nuevo amanecer, el Tenampa. Rótulos luminosos que evidenciaban el poder de la prostitución. Pero, amados, 8 años después, nosotros salimos, compré un equipo de sonido, predicaba frente a los centros de prostitución y las mujeres de los centros salían para escuchar el mensaje. Después llevaba tratados para evangelizarlas, les hablaba de Cristo. Esas mujeres lloraban oyendo de Jesús. Esas mujeres se salvaron, muchas de ellas las sacamos de esos centros. Líderes que manejaban hasta 5 centros de prostitución se convirtieron. Hoy son líderes después de tantos años en el ministerio. Y tenemos generación de esa gente que hoy sirve a Cristo Jesús el Señor. 8 años después, los rótulos luminosos quedaron en ruina. Las telarañas lo cubrieron y la iglesia quedó como un faro de luz alumbrando en las sombras de pecado y de muerte. Se trata de eso. Somos equipados para entrar a territorios que el maligno ha gobernado, echar fuera esa fuerza del mal en el nombre de Cristo y establecer con autoridad el reino de Jesús. Somos equipados por el Espíritu. Todo pastor, todo líder
Todo creyente debe ser bautizado en el Espíritu Santo. No olviden nuestra doctrina. Jesucristo el Salvador, Jesucristo el bautizador con el Espíritu Santo. No lo olviden. Bautizador, el rostro de león, manifiesta que el Espíritu Santo es quien nos equipa. Es el poder en la vida de la iglesia. La palabra equipar es proveer a alguien de las cosas necesarias para un uso particular. A Jesús se le proveyó del Espíritu para poder derribar la fuerza del mal y poder hacer una obra sin precedentes. ¿Qué vino a Jesús? Vino poder. La palabra poder en griego es dunamis. Dunamis significa fuerza, poder, autoridad, dominio, habilidades, capacidades, poder para hacer milagros, poder moral y excelencia del alma para poder enfrentarnos a un mundo pecador, un poder de influencia. Dunamis es todo lo que usted y yo necesitamos para emprender ministerios fructíferos, victoriosos, ministerios sólidos, estables, ministerios que honran a Dios. Dígalo conmigo: poder de influencia, habilidades, capacidades, poder para hacer milagros, para hacer prodigios, poder para ser fructíferos. Se trata de eso. Solo cuando la iglesia tiene hambre del Espíritu es cuando comenzará a ver los frutos y las manifestaciones del cielo. El fruto que exalta al Padre viene a raíz de nuestra vida íntima con Dios. Aparece uno de los textos bellísimos que quiero dejar para ustedes en esta hora. Pero antes de poder compartir sobre esos textos, encontramos que es hasta después de esto que Jesús es equipado por el Espíritu Santo, que Él predica y se mueve en lo sobrenatural de Dios. Usted no vio a Jesús predicar antes del bautismo del Espíritu Santo. Por eso le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Es una investidura de poder. Los demonios no te tendrán miedo a ti, pero tendrán miedo a la gloria de Dios que está sobre ti. A la investidura de poder. Es a través de esa investidura que te vuelves en un líder extraordinario, en un pastor de multitudes, en un padre de muchedumbres, en alguien fructífero para la gloria de Dios. Después de eso Jesús enseña, predica y se mueve en lo sobrenatural. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, te vuelve en un hombre, en una mujer competente, en un emprendedor de grandes obras, en un emprendedor de negocios, de empresa, en un hombre visionario, una persona con habilidades, con capacidades. ¿Sabe que uno de los problemas que encontramos en la iglesia, en el mundo entero, son los complejos? La gente estudia la Biblia, la gente ora, pero no se da cuenta quién es en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús el Señor. Usted es lavado por la sangre de Cristo. Usted es bautizado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Su Padre es el Dios todopoderoso. Es el Altísimo, el Dios que lo sabe todo, que lo puede todo. Es el gran yo soy. Jehová Gibor, el temible, el hacedor de maravillas. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que somos en Dios y quién es el Dios nuestro, los complejos tienen que irse. A Dios no le importa el color de tu piel. A Dios no le interesa si eres feo o guapo, si eres bonita o eres fea. La grandeza de Dios es lo que tú llevas adentro, es lo que embellece tu vida, es lo que te hace fuerte. ¿Dónde están los que tienen grandeza de Dios aquí? Eso es lo que te define, lo
que te da identidad. Dígalo: soy fuerte en Cristo Jesús. Tengo un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Es el mismo de ayer y hoy por los siglos. El gran yo soy, el que fue, el que es, el que será, el que estuvo muerto, pero la tumba no pudo retenerle. Resucitó triunfante al tercer día. Le voy a dejar en su espíritu una porción enriquecedora. Éxodo 35:30. Dios invitó a Moisés para subir al monte Sinaí. Y estuvo este hombre 40 días y 40 noches. Al pie de la montaña estuvo Josué, el fiel servidor. ¿Comió? ¿No comió? Yo no sé. Fiel. Dios le entregó a Moisés 2 tesoros: el decálogo, los 10 mandamientos. Pero también le entregó el diseño del tabernáculo, lo que conocemos bíblicamente como el tabernáculo de Dios o el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo era una figura de Cristo. El diseño del tabernáculo se lo entregó Dios. El arquitecto del mundo se lo entregó en las manos a Moisés. Y le dijo: lo harás tal como yo te lo he mostrado. No le quites ni le pongas. Lo harás tal como yo te lo he mostrado. Los muebles del tabernáculo. Se necesitaba una gente ingeniosa, con un poder sobrenatural. Porque comenzando desde el atrio, donde está el altar del holocausto, y llegando frente al lugar santo, está la fuente de bronce. Y entrando al lugar santo, está aquí la mesa de los panes de la proposición. En este lado el candelabro de 7 brazos. Aquí está frente al lugar santísimo el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo el arca del pacto, construida de madera de acacia y oro sobre el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio había 2 querubines en señal de adoración. Toda esta maravilla debió hacerse a puro martillo, porque hablaba de los sufrimientos de Cristo. Martillo. Y Dios llamó a Bezalel y a Joliab. Éxodo 35:30. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, cuyo nombre significa bajo la sombra de Dios. ¿Cómo le pone usted a sus hijos? Algunos le han puesto Messi, Luciérnaga. Otro le puso Samsung. Encontré un individuo que le pusieron Pepsi. A mí mi madre, cuando se convirtió con mi padre y se hicieron pastores, yo nací y me pusieron Misael. Vea lo que significa ese nombrazo. Bendigo a Dios por mis padres. Usted no tiene que ponerle cualquier. No, es que José se llamaba el padre, Josefa la mamá, y el hijo que tuvieron también le pusieron José. Usted tiene que ponerle nombres. Aunque José es un gran nombre, usted tiene que ponerle nombres que representen algo en el carácter y en la vida de los hijos. Nombres proféticos, nombres que identifiquen a sus hijos, que vayan con esa gloria sobre la vida de ellos. Seguro. Es buenísimo que entendamos esto. Bezalel, bajo la sombra de Dios, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice que lo que Dios hizo cuando llamó a Bezalel, lo primero que hizo, lo llenó con su espíritu. Y cuando él fue lleno del espíritu de Dios, vino entonces la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el arte, la capacidad para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedras de engaste, en obra de madera,
para trabajar en toda labor ingeniosa. Y dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Porque el hombre que tiene esas capacidades de Dios debe dejar un legado a sus generaciones, debe transmitir a sus generaciones la riqueza que Dios le ha dado. No hay que llevarnos a la tumba la gloria, hay que dejarla en la vida de los hijos que Dios nos ha dado. Amén. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos fieles, obedientes, leales, la gente seria, responsable, que ama el ministerio del Padre. Era imposible realizar una labor ingeniosa porque era demasiado el trabajo, demasiado fino y elegante lo que Dios demandaba. Pero Dios sabía cómo hacerlo. Lo llenó con su espíritu. Mire, uno en la Biblia es torpe porque quiere, en la vida cristiana, pero sobre nosotros está su espíritu. Y hasta el más sencillo de los hombres se vuelve poderoso en Cristo Jesús el Señor. Viene un nivel de influencia. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, comienzas a influenciar hasta sobre la suegra, sobre todo lo que Dios te pone en tu vida, sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre tu colonia, sobre tu ciudad. No eres pastor de la ciudad, eres un pastor de la nación, ¿Sabe cómo me dicen a mí los pastores en Honduras? El padre de pastores de la nación, no de la ciudad, de la nación. A mis 64 años, Dios me ha dado una enorme influencia en el país, en la política. Me ha dado una influencia enorme en la nación, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te da un poder de influencia, pero también te da habilidades, te da capacidades que humanamente nunca tendrías. Te vuelves capaz en Cristo Jesús. Hay habilidades que te van a sorprender. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dígalo, soy sabio. Dígalo, soy sabio, inteligente, tengo arte, hay ciencia dentro de mí, hay una capacidad y enormes habilidades para extender a la derecha, a la izquierda, el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dios llamó también a Joliab y le dio dones a Joliab iguales. A Joliab significa la tienda del Padre, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda labor de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Fíjense que yo descubrí que las mujeres sabias de corazón hilaron. Mire, en la crisis que tiene Venezuela, mujeres, prepárense, aprendan alta costura, aprendan diseño para que ayuden a sus esposos y a sus familias a seguir adelante, porque ustedes no saben lo que Dios va a hacer con este país. Pronto Dios va a sacar este país adelante y la gloria de Dios va a caer sobre ustedes. Aprendan diseño, aprendan alta costura, aprendan a hacer cosas que ustedes nunca antes se atrevieron. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ustedes, ustedes se vuelven mujeres extraordinarias, le dan ganancia a sus maridos y no pérdida. Ustedes elaboran ropa dobles para sus hijos, para los tiempos difíciles, porque en el reino de Dios la mujer juega un papel fundamental. Las mujeres son maravillosas. ¿Qué haríamos sin ellas? En San Pedro Sula el 60% de nuestros 3,000 líderes son mujeres entregadas, apasionadas por Cristo. Un aplauso a Dios por las mujeres aquí. Diga conmigo, aleluya. Dios bendiga a las mujeres. Cuando estos hombres se encerraron para construir los muebles del tabernáculo, cuando terminaron, le dijeron: Moisés, han sido concluido el trabajo del tabernáculo.
Cuando Moisés vino y vio la belleza de lo que habían elaborado, fue impresionado. Y lo único que hizo fue bendecirlos, porque habían hecho una obra primorosa, una obra de arte, de talento. Es que cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nos transforma, nos convierte en otros seres humanos. Somos una raza especial. Tenemos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Tu localidad puede cambiar. Cagua va a cambiar. Va a cambiar toda esta nación. Toda esta nación. Va a cambiar tu pueblo, tu ciudad, tu caserío a través de ti. Tú eres el instrumento de cambio. Levante la mano derecha. Dígalo: yo soy instrumento de cambio. Nací para transformar mi entorno. Soy una persona de influencia por la gloria de Dios que está sobre mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haré cosas grandes para Dios. Declaro esta tarde que viene una unción sobrenatural a tu vida. Un movimiento poderoso del Espíritu Santo de Dios. Vas a crecer a la derecha. Vas a crecer hacia la izquierda. Vas a crecer hacia adelante. Y tus hijos van a heredar ciudades, pueblos, naciones, por la presencia del Espíritu de Dios que está contigo. Y cuando esa unción es desatada sobre tu vida, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos son levantados. Las multitudes vienen a ser parte de la iglesia que tú representas para gloria de Dios. Dios te hará productor de grandes cosas en el nombre de Cristo. Dale un aplauso si lo crees. Ahora veamos en el punto 3. Su predicación, su pasión. Si usted alguna vez va a Jerusalén o ha ido allá, verá las distancias impresionantes que Jesús recorrió caminando. Cientos de kilómetros caminando. Pueblos, ciudades, aldeas, caseríos, bajo el frío, bajo el terrible sol del desierto. Y hay momentos en el desierto de Judea que usted no puede ver a 1 metro de distancia, porque el polvo blanco del desierto inunda todo. Bajo el agua, soportando hambre y sed, porque había una pasión, pero había una unción sobre la vida de Jesús. Vamos, pastores, cada una de nuestras iglesias debe ser un centro de milagros. El nacimiento de la iglesia a través de Amy McPherson fue así. Yo llegué a Los Ángeles y mi sueño era ver la iglesia donde ella predicó y donde construyó. Y lo que vi me impactó, porque yo era un muchacho cuando llegué y vi que tienen sillas de ruedas y tienen muletas y tienen todo lo que la gente de los hospitales llegó, porque llevaban las ambulancias de los hospitales para las cruzadas de ella, y las ambulancias regresaban vacías. Esa es la raíz de la iglesia cuadrangular. Aleluya. Y cada iglesia debe tener esa fuerza. Amén. ¿Lo creen ustedes? Lucas 4:18. Lucas 4:18. Jesús llega a Nazaret, a la sinagoga, toma el libro del ministro y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Tomó el libro, lo entregó al ministro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Fue ungido
para derribar la obra del diablo. Nosotros vivimos en un mundo donde hay tanta gente oprimida. Usted ve la opresión en la gente mientras camina, mientras va en los autobuses, en los aviones. Usted ve la depresión en las personas. Y es la oportunidad para proclamar el mensaje poderoso del reino de Dios, de ayudarlos, de levantarlos, de bendecirlos. Yo tengo un programa cada mañana de 7 a 8 de la mañana por más de 35 años. Y estamos salvando a mucha gente en las cruzadas, en los colegios, en la universidad. Llegué a la Universidad Autónoma, fui a visitar los colegios, las escuelas, predicando a Cristo. Y la cantidad de gente convirtiéndose, una locura, una pasión. Y llegué a la Universidad Autónoma de mi ciudad y me dijo un joven: pastor, no haga llamado aquí. Usted es un hombre victorioso, pero aquí va a fracasar. Aquí nunca se ha convertido nadie. Le dije: esta noche se cambia la historia de la universidad. Entré, subí a la plataforma ante una multitud de jóvenes estudiantes. Y cuando subí, comenzaron las burlas, los silbidos, las ofensas. Y yo predicando a Cristo. A mí no me impresiona nada. Yo tengo al que tiene el poder y la fuerza. Y comencé a hablar y hablar. Y les digo: ¿cómo son ustedes como hijos? Pues ya hay una promesa para los hijos, que si son buenos hijos, la bendición de Dios va a ir con ustedes, el bien de Dios va a ir con ustedes toda la vida y van a vivir muchos años. Y a medida que fui introduciendo, bajaron las ofensas, los silbidos y las burlas. El mensaje comenzó a penetrar. Cuando hice el llamado, una multitud de jóvenes venía con brazos alzados, llorando, aceptando a Cristo Jesús el Señor. La unción de Dios está sobre ti para libertar a los oprimidos, para levantar a los deprimidos, para sanar a los enfermos. La unción que reposó en Jesús es la unción que reposa sobre ti. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que está sobre tu vida para resucitar muertos, para hacer milagros. Díganlo: lo creo, lo creo. Declaro esta tarde que la unción del Espíritu Santo de Dios está sobre ti para impactar tu territorio con poder. Declaro que Venezuela se enciende en el fuego del Espíritu Santo y que esta nación será invadida por su gloria. Proclamo un avivamiento de salvación sobre esta ciudad, un avivamiento de salvación de almas. Será tan grande este movimiento y la cosecha será tan grande que tendrán que romper paredes y crecer a la izquierda y a la derecha. Empuje esa pared, toque esa pared, empújela. Dile: muévete en el nombre de Cristo. Yo voy a mover esta parte, mueva la parte que le corresponde. Muévete en el nombre de Jesús, porque debemos retener todas las almas que van a ser salvadas en este avivamiento. Paredes van a ser rotas, porque los edificios van a ser más grandes. Y del dinero, Dios es dueño del oro y de la plata. Y Dios intervendrá sobrenaturalmente sobre tu vida. La gloria de Dios se moverá sobre ti, sobre ti, sobre ti. Y la gloria de Dios te cubrirá. No tengan miedo de la economía. No tengan miedo de la economía. Jamás, nunca. Mientras construíamos un templo para 20,000 personas, se detuvo el dinero por una crisis política que hubo en mi país. Y un hombre de la iglesia llegó a una fiesta y la fiesta se atrasó y vino al templo y lo vio desolado. Y le dijo al Espíritu Santo: tú tienes dinero,
quiero que a partir de hoy pagues la mano de obra hasta que se termine este edificio. Y así fue. Pero estamos poniendo el techo. El techo tiene 22 metros de altura, tipo eso, de alto. Y de pronto yo no tengo dinero para el techo. Me cuesta $300,000. Y llegó un hombre americano y me dijo: ¿cuánto necesitas para techar este edificio? Y yo tenía la cifra, $300,000. Te los mando la próxima semana. Dígalo, lo creo. Si Dios está con nosotros, habrá dinero, habrá recursos. Dios moverá el cielo y la tierra y lo que tenga que mover para proveerte, para darte lo que tú necesitas y ensanchar tu territorio. Las iglesias van a crecer en el nombre de Cristo. Vas a comprar propiedades. Gente te va a decir: te vendo mi propiedad, cómprala sin dinero, porque Dios tiene lo que tú necesitas. Compra sin dinero lo que tú necesitas. El Espíritu Santo de Dios te está hablando esta tarde. La unción de Dios atrae finanzas a la vida de la iglesia, y el poder sobrenatural de Dios para operar. Dios te dará todos los recursos que tú necesitas. Donde hay un hombre que le cree a Dios y que tiene visión, Dios le da a la gente que necesita, y Dios le da los recursos que se requieren en la obra de Dios. Hay una unción de Dios fluyendo esta tarde. El espíritu de vida está fluyendo. El espíritu de Dios se está moviendo. Y está diciendo: no temas de la crisis del país. Yo no estoy en crisis. Soy el Dios dueño del oro y de la plata del mundo. Declaro que el Espíritu Santo levanta una generación de poder y de autoridad para hacer proezas en Dios en esta nación. Lo que tú vives no va a durar mucho tiempo. Dios pronto viene para bendecir esta nación sobrenaturalmente. Debo decirles, ojalá mi país tuviera lo que ustedes tienen. Si ustedes están parados en oro, el petróleo de esta nación, los minerales de este país, es una de las naciones más ricas de América del Sur, de Centroamérica, de muchas naciones del mundo. En esta nación está Dios, y Dios hará cualquier cosa para levantar Venezuela. Venezuela es de Cristo. Venezuela le pertenece a Jesús. Esta nación verá la gloria de Dios. Mientras te predico, Dios te sana. Mientras te hablo de estas cosas, el Espíritu de Dios te liberta. Rompe tus ataduras, tu forma de pensamiento, rompe tus complejos. Sobre ti está el Espíritu de Dios, la fuente de vida para hacer maravillas, iglesia. Hay un viento de Dios que sopla y huele a una brisa espiritual. Vienen tiempos de refrigerio para Venezuela. Lo que no es, será. Verás tú la luz, verás la gloria de Dios en el nombre de Cristo. Pero Dios te llama a que seas un emprendedor de grandes cosas. Dilo conmigo: construiré templos grandes. Salomón dijo: construiré una casa grande para Jehová, porque Jehová es grande más que todos los dioses de la tierra. Yo confieso que algo viene sobre esta nación, sobre la iglesia cuadrangular. Hay una gracia de Dios corriendo y fluyendo. Es el tiempo donde ministerios van a florecer. Una generación joven que dirá: pastor, envíeme, póngame las manos encima, porque tendrán tanta hambre, tanta necesidad de Dios. Y los pastores jóvenes harán maravillas y prodigios en el nombre de Jesús, siendo equipados. Dice Mateo 9:35, siéntense por favor, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Había un corazón que latía en Jesús por la salvación de multitudes, por solucionar sus problemas, para arrancarles la depresión, la opresión en que la gente vivía. Pero veamos su ministerio de sanidad en cuarto lugar. Hechos 10:38. El doctor Lucas, escribiendo en forma especial, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Escúchelo. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe que hay que asegurarnos, amados, de la presencia de Dios con nosotros? Cuando Dios está contigo, derribarás obstáculos, dificultades, vencerás enemigos, derribarás gigantes, matarás gigantes y levantarás el nombre de Cristo Jesús con poder. ¿Sabe cuál es la satisfacción más grande para un hombre de Dios? Destruir la obra del diablo, sanando a los enfermos. Cada enfermo que Jesús sanaba, derribaba la obra del enemigo. Cada endemoniado que liberaba, derribaba la obra del enemigo. Aleluya. Cada predicación impactaba las tinieblas. Esa es la iglesia, una iglesia viva. Y en Lucas 4:40, predicaba durante el día, sanando enfermos, haciendo maravillas. Pero dice Lucas 4:40, al ponerse el sol, ya al atardecer, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Cómo? Si eran multitudes. Jesús no necesitaba gritar. Algunas veces nosotros agarramos un endemoniado, lo agarramos del cabello, le ponemos una llave en el cuello, y si entró medio muerto, sale muerto. Y Jesús solamente los tocaba y los sanaba. Y les decía a los demonios, ¡id! Y se iban todos. Una palabra de autoridad, los tocaba a todos. ¡Qué amor, qué compasión! Pero qué pasión de Cristo para ayudar a la gente. Vamos, alguien escribió diciendo, cuando la iglesia dejó de ser compasiva, dejó de ser como Cristo. Necesitamos recuperar esos valores, esos principios bíblicos: el amor, la compasión, la misericordia por una gente que sufre. Yo le decía a mi esposa, voy cargado con Venezuela, no quiero recibir un centavo de nadie. A este país hay que ayudarlo ahora. Una niña se me acercó y me dijo anoche, después de todo, pastor, no he comido con mis hermanitos, delgadita, enfermita, ayúdeme. Me estremeció. Pero es la oportunidad. Crisis son oportunidades para llevar el mensaje eterno de Cristo. Es el tiempo de Dios para hacer milagros, pastores. Que la unción de Dios descienda sobre ustedes y salgan de aquí, que se pongan todos los enfermos en fila, porque vamos a sanarlos en el nombre de Cristo. Que se pongan los endemoniados, porque los vamos a libertar en el nombre de Jesús. Vamos a hacer los brazos de Dios, vamos a hacer las manos de Dios. Levanten las manos. Todo lo que tocan tus manos va a prosperar. Sobre tus manos hay un poder, y sobre la gente que se posa en tus manos será sanada, será libertada, será tocada por el poder de Jesús. Si lo cree, da un grito de júbilo. El verso 41
Dice que salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, se detenían para que no se fuera de ellos. ¿Qué había en Jesús? La unción y la gracia que estaba en la gente. Quería que estuviera con ellos. Quiere la gente estar con nosotros. Atraemos a las multitudes. La gente ama estar con nosotros. Quiere escucharnos. Son tocados y bendecidos. No te vayas, quédate con nosotros. Pero les dice Jesús: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Marcos 1:32. Cuando yo leí por primera vez ese texto, lloré. Yo el domingo estaba leyendo cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac, capítulo 24 de Génesis. Y yo estaba escribiendo el mensaje, escribiendo y llorando, y no paré de llorar. Así me sucedió con este texto. Porque cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, tipo 6 de la tarde, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. ¿Por qué vino toda la ciudad? Las casas quedaron vacías. Toda la ciudad vino a la puerta. ¿Qué había en Jesús que no hay en nosotros? ¿Qué había en Jesús que nosotros necesitamos como ministros? Su mensaje fue un impacto. Su ministerio de sanidad ayudó a todos. Es que había una misericordia en Jesús. Había dolor en su corazón viendo cómo el diablo destruía a la gente. Y lo que Jesús quería era destruir la obra de Satanás en la vida de las personas. Eso es el reino de Dios. Eso es el verdadero ministerio, el amor y la compasión. Para eso estamos en la tierra. Para eso estamos en esta ciudad, en Maracay. Por eso estamos en Venezuela. Alguien diga conmigo amén. Y dice: y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero Lucas 13:11 ve a una mujer que tenía 18 años de andar encorvada. 18 años. Usted y yo hubiéramos dicho: pobre mujer, qué joroba la que lleva en su espalda. Pero Jesús se acercó a ella, la vio compasivamente y le dijo: espíritu de enfermedad, sal de ella. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Adiós joroba, y glorificaba a Dios. Usted tiene que saber que hay enfermedades que los médicos nunca van a encontrar nada, porque son espíritus de enfermedad. Pero usted tiene la autoridad y el poder contra la enfermedad, contra los espíritus de enfermedad, contra los demonios, por la unción y la gloria de Dios que está sobre su cabeza. Levante la mano: yo tengo la unción de Dios y voy a ser un instrumento de Dios en mi tierra. Atrévase.
Pero veamos el ministerio de liberación. Hay tanta gente oprimida por el mal, y el trabajo de la iglesia es libertarlos. Libertarlos. Jesús llegó, después de ayunar 40 días y 40 noches, llegó a Galilea, específicamente a Capernaum. Cuando llegué la primera vez a Jerusalén, lo primero que yo quería ver en Capernaum era la sinagoga, donde el endemoniado estaba y fue liberado. Jesús llegó en el poder del Espíritu. ¿Cómo llegó Jesús? Más fuerte. Y cuando llegó, había un endemoniado entre los fariseos y saduceos que estaba como pato en el agua, feliz. Pero llegó Jesús. Y cuando llega Jesús a un territorio, lo cambia. Cambia el ambiente, cambia la atmósfera, cambia las circunstancias. Llegó Jesús, dígalo fuerte, llegó Jesús. Llegó el poder, llegó la autoridad, llegó la unción. El infierno hizo alarma, tuvo miedo. Y el hombre, el demonio que estaba en el hombre dijo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y el demonio salió. Y los fariseos dicen: ¿quién es este hombre que con poder hablan los espíritus inmundos y estos se van? ¿Qué clase de doctrina es esta? No es ninguna clase de doctrina, es la autoridad de los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren esa autoridad? Levanten las manos. Hay barrios y colonias, territorios, barriadas, como usted le llame, donde hay fuerzas malignas que oprimen. Debemos llegar ahí con el poder de Cristo y romper esas cadenas, establecer ahí células por todas partes, establecer células y decirle: diablo, tenés que irte, tenés que irte, tenés que irte. Fíjense que en mi ciudad está gobernada por ocultismo, brujos, santeros, agoreros, pitonizas, satanistas. Por la iglesia nos pasaban los satanistas haciendo consignas a Satanás y gritando, arrastrando latas en sus autos y haciendo signos horribles. Entonces llamé a los pastores de la ciudad y salimos y dimos 6 vueltas, un día, cada día una vuelta alrededor de la ciudad por 6 días. Y el último día no dormimos, hicimos vigilia, salimos a las 2 de la mañana y dimos 7 vueltas. Miles de personas, miles. Y los brujos y santeros salían a maldecir y a tirar sahumerios. Y nosotros en la última vuelta gritamos, tipo Josué, gritamos. Y comenzó un movimiento espiritual y la gente comenzó a salvarse. Un movimiento extraordinario del cielo. Me decía un periodista: allá cayeron los muros de Jericó, aquí ¿qué va a caer? Va a caer el imperio del diablo. Le digo: los brujos y santeros se vendrán abajo y la iglesia de Cristo se levanta, se levanta, se levanta. Sobre ti está el poder de Dios para callar las voces de los malignos. Aleluya. Y comenzó un movimiento de Dios tan fuerte. Hoy en nuestra ciudad usted ve iglesias de 1000, de 5000, de 10,000, de 20,000. Hay mega iglesias en la ciudad por todas partes, a través de todo aquello que nosotros pudimos hacer para Dios. Provocamos, se liberó el ambiente, se transformó. Y es exactamente lo que Jesús hizo para poder libertar el ambiente hostil, difícil de su tiempo. Y yo culmino aquí en esta tarde. Jesús ha descendido del monte de la transfiguración, Mateo 17. Y cuando Él desciende, encuentra allí a una multitud y un padre que discute con los discípulos. Y Jesús pregunta: ¿qué sucede? El hombre corre, se postra a los pies de Jesús, le dice: ten misericordia de mí, mi hijo es atormentado por un demonio. A veces le tiran el agua y otras veces en el fuego. Quiere matarlo, pero le habla de algo más tremendo. Y le dice: eche espumarajos, cruje sus dientes
y se va secando, su cuerpo se va consumiendo. Jesús le pregunta: ¿desde cuándo sucede eso? Desde niño. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dígale: todo es todo. Todo le es posible. El hombre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Habían dudas, había incredulidad en este hombre. Pero Jesús dijo: llámalo. Y cuando lo trajo y el demonio ve a Jesús, comienza a azotarlo. Y Jesús dice: espíritu sordo y mudo, sal de él y no entres más en él. El muchacho cayó como muerto. Jesús lo toma en los brazos. La gente dice: está muerto. Jesús lo toma en los brazos y lo entrega vivo a su Padre. Necesitamos una iglesia así. La iglesia tiene que recuperar el poder perdido, la autoridad perdida, la unción, que es el regalo más grande de Dios para equiparnos para el ministerio, para tener ministerios poderosos, influyentes, ministerios fructíferos, ministerios de impacto en un territorio. Aleluya. Esto es lo que va a sacudir a Venezuela. Yo creo en el poder de Jesús, y yo creo que Dios está esta tarde y noche aquí entre nosotros, y que está potenciándolos a ustedes, equipándolos a ustedes para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. No sé si hay gente esta tarde y noche que desea entregar su vida a Cristo o reconciliarse con Dios. Pero por cualquier cosa voy a hacer mi llamado. Ore conmigo si desea entregarse a Jesús o reconciliarse con Dios. Dígalo: Señor Jesús, en esta tarde te entrego mi vida, toda mi vida. Perdona mis pecados, sálvame, salva a mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Pregunto: ¿alguien de ustedes que no conocía a Jesús oró conmigo? Levante la mano. ¿Alguien ha reconciliado con Dios esta tarde? Los bendigo allá arriba. Bendigo sus vidas en el nombre de Cristo. Es un tiempo nuevo para usted. Usted pertenece hoy a la familia de Dios. Póngase de pie, por favor. Voy a hacer dos cosas esta tarde. Quiero orar por la llenura del Espíritu Santo. La promesa del Padre: todo el mundo debe hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El diablo no entiende las lenguas de Dios, no las entiende. Es el lenguaje poderoso de Dios para su vida, para edificación de su vida. Sea lleno, sea lleno. Pero usted tiene que quererlo, usted tiene que desearlo. A mis 15 años yo fui bautizado. Yo soy hijo de pastores, mi esposa también. Pero yo fui nacido y crecido como bautista y centroamericano, muy pasivo. Y cuando llegué a la iglesia cuadrangular en mi ciudad, había un movimiento bello de jóvenes. Y los jóvenes, yo los miraba llorar, hablar en lengua. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde me vine a meter? Pero me gusta ver cómo lloran. ¿Por qué lloran? ¿Qué sienten? Yo quiero sentir lo que ellos sienten. Me dijo alguien: es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Había un pastor que predicaba todos los viernes sobre el poder del Espíritu Santo. Y yo estudiaba en la noche en el colegio porque trabajaba en el día. Y esa noche salí del colegio con un hambre de Dios, con una sed de Dios por el Espíritu. Oí al predicador hablar de la influencia, del poder, de la gloria que tenemos cuando el Espíritu viene en nuestra vida. Y dijo: ¿alguien lo quiere? ¿Alguien lo desea? Yo corrí al altar. Había unas bancas duras de la iglesia donde se sentaba el coro. Ahí yo caí de rodillas llorando. Llegué ahí. Cuando me desperté, yo estaba hablando en un lenguaje que yo nunca había hablado. Todo el mundo se había ido. Caí bajo la gloria de Dios.
Desde entonces mi vida cambió y nació una pasión por Cristo y un deseo de predicar el evangelio. A mis 17 años abrí la primera iglesia. A mis 21 años inicié la cosecha en Honduras, la iglesia más grande de la nación, y hoy por hoy la iglesia cuadrangular más grande del mundo, como una gracia y misericordia de parte de Dios. Pero nació con una pasión en el corazón. Es lo que hace Jesús. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Levanten la mano. Cántenlo, por favor. Vamos. Levante sus brazos. Levanta tus manos, iglesia. Comienza a expresarle palabras de amor al Señor. Jesús. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en